No va a haber clase. Hola chicos, buen día. Buenos días, doctora. ¿Pueden ver la presentación? Buenos días, doctora. Sí se ve. Ya. Entonces, la anterior semana hemos terminado los huesos de la cara. Hoy empezamos con los huesos, perdón, la anterior semana eran los huesos del cráneo. Hemos terminado con el hueso temporal, hemos terminado la anterior semana. Ahora vamos a empezar con los huesos de la cara. ¿Alguien sabe cuántos huesos tiene la cara? 14. 14. ¿Cuál es tu apellido? Cejas. Cejas, ¿qué? Cejas Rodríguez Janina. Cejas Rodríguez. Janina. Bueno, entonces los huesos de la cara son 14, de los cuales 6 son pares, es decir, que son dos, izquierdo, derecho. 6 son pares y 2 son impares. Los huesos pares están aquí en esta tablita, ¿no? Aquí hay una tablita donde están los huesos pares y los huesos impares. Entonces podemos ver que los huesos pares son 6. 6 por 2 serían 12, más los dos impares, que son el vómer y la mandíbula, serían 14. Los vamos a identificar en esta imagen los 14 huesos. Vamos a tratar de identificar los 14. Los huesos nasales. Los huesos nasales son estos. Derecho, izquierdo. Entonces aquí están los dos huesos nasales. La concha nasal inferior, llamada también corneta inferior, es esta blanquita que está dentro de las fosas nasales. Esta es la derecha y esta es la izquierda. El hueso lagrimal es este de color rojo. Aquí se ve un poquito. Aquí derecho, izquierdo. Aquí también un poquito. Bueno, aquí se ve casi todo el hueso lagrimal. En esta vista lateral. Ese es el hueso lagrimal. Se llama también unguis, hueso lagrimal o unguis. El hueso cigomático. El hueso cigomático es este de color naranja. Esta es una vista lateral del hueso cigomático y esta es una vista anterior del hueso cigomático. Este es el derecho y este es el izquierdo. El hueso palatino. El hueso palatino es este de color celeste. No se ve todo el hueso palatino, solo se ve una parte aquí, ¿no? Una pequeña parte. Este de color celeste es el hueso palatino. Luego está el hueso maxilar. El hueso maxilar es esto. Es el más grande de la maxila superior, ¿verdad? De los pares es el más grande. Este es el derecho y este es el izquierdo.
en la línea media, fíjense que se articulan el izquierdo con el derecho. En una vista lateral, este es el hueso maxilar. Todo esto. Hasta atrás, fíjense. Todas las piezas dentarias se alojan en el hueso maxilar. Las piezas dentarias superiores, ¿no? Entonces, todo esto es el maxilar. En esta vista, este es el maxilar. Hasta aquí. Hasta el último molar, ese es el hueso maxilar. Y este de atrás, este celestito, es el hueso palatino. Pero todo esto es el maxilar. La mayor parte del paladar está formado por el hueso maxilar que aloja a las piezas dentarias superiores. Esos son los huesos pares, ¿no? Izquierdo y derecho. Los impares son el vómer y la mandíbula. El vómer es este hueso de color rojo. Se encuentra en la línea media. En una vista anterior es esta lámina de color rojo. Ese es el hueso vómer. Solo esto. Esta parte de aquí arriba es otro hueso. ¿Alguien se acuerda qué se llama este hueso de acá? La lámina perpendicular. La concha nasal. Etmoides. La primera que he respondido. Yo, Daniela Maldonado, doc. Maldonado, Daniela. Maldonado, Daniela. Es la lámina perpendicular del etmoides. Este de color amarillo. Y este de color rojo es el vómer. Y en una vista lateral no se ve el vómer, pero sí se ve un corte sagital. Fíjense, este es un corte sagital y este es el vómer. Y por último, la mandíbula. La mandíbula es este hueso. Todo esto es la mandíbula. Esta es una vista anterior de la mandíbula y esta es una vista lateral de la mandíbula. Como pueden ver, aloja a las piezas dentarias inferiores. El maxilar o maxilar superior aloja a las piezas dentarias superiores y la mandíbula a las piezas dentarias inferiores. Ahora vamos a describir cada uno de estos huesos. Vamos a empezar con los huesos nasales. Los huesos nasales son estos dos. Ya los identificamos. Este es el derecho, este es el izquierdo. En esta imagen, este es el derecho y este es el izquierdo. Los huesos nasales tienen dos caras. Una cara anterolateral y una cara posteromedial. La cara anterolateral es esta. Y la cara posteromedial es la que mira hacia atrás, hacia las fosas nasales, es decir, es opuesta. Los bordes. Los bordes son estos. Este es el borde superior. Este es el borde inferior. Este es el borde anteromedial. Y este es el borde posterolateral. Los huesos nasales no tienen muchos elementos anatómicos. En la cara anterior, los huesos nasales presentan una superficie donde se inserta un músculo, el músculo prócero, llamado también músculo piramidal de la nariz. Se inserta acá, en esa superficie. La cara posteromedial tiene surcos por donde discurre el nervio nasal. Los bordes. Los bordes se articulan con los huesos vecinos. El borde superior, fíjense, es este, se articula con el hueso frontal. El borde inferior
que es este, presenta una escotadura. Fíjense, es bastante notoria la escotadura. Esta escotadura se llama escotadura nasolobular y este borde inferior, todo el borde se articula con un cartílago, que es el cartílago del dorso de la nariz. Cuando se articula con el cartílago, esta escotadura se convierte en agujero nasolobular, por donde pasa el nervio nasolobular. Luego tenemos el borde anteromedial. El borde anteromedial es este. El borde anteromedial, como pueden ver en la imagen, se articula con el borde del lado opuesto, es decir, con el hueso nasal del lado opuesto. El borde posterolateral es este. El borde posterolateral también se articula con el borde anterior de la rama ascendente del hueso maxilar o apófisis ascendente del hueso maxilar. Entonces, como pueden ver, de los 4 bordes que tiene el hueso nasal, 3 bordes se articulan con los huesos vecinos y el borde inferior, que es este, se articula con un cartílago de la nariz. Entonces los 4 bordes se articulan. Ese es el hueso nasal. Pasamos a la concha nasal inferior. La concha nasal inferior se llama también cornete inferior. La concha nasal inferior es una lámina, fíjense aquí en las fosas nasales, es una lámina que tiene una curva, que su trayecto describe una curva. Se articula con la pared lateral de las fosas nasales por uno de sus bordes y el otro borde queda libre, fíjense, esta parte de acá queda libre en las fosas nasales, ¿verdad? Las conchas nasales tienen 2 caras, una cara lateral. La cara lateral es esta, que mira hacia afuera o que mira hacia la pared lateral de las fosas nasales. Esta cara lateral es cóncava y además es lisa. Entre esta cara lateral cóncava y la pared lateral de las fosas nasales hay un espacio, fíjense. Este espacio se llama meato inferior, siempre con nombre completo, ¿no? Concha nasal inferior, si esta es la concha nasal inferior, este es el meato inferior. Entonces, esta es la cara lateral y este es el meato inferior. La cara medial, bueno, antes de ver la cara medial, la cara lateral también se puede ver acá. Esta es la cara lateral, que es cóncava y es lisa. La cara medial es esta. La cara medial es convexa y la podemos ver también aquí. Esta es la cara medial convexa. Esta cara medial está dirigida o mira hacia el tabique nasal. Es rugosa y presenta canales vasculares y nerviosos. Luego tenemos los bordes. La concha nasal inferior tiene 2 bordes, un borde superior que se articula y un borde inferior que es libre. El borde superior tiene varios elementos anatómicos de adelante hacia atrás que sirven para articularse con los huesos vecinos. Fíjense, aquí hay una cresta. Esta es la cresta para articularse con el hueso maxilar, con la cresta turbinal inferior del hueso maxilar. Luego tenemos
esta que es la apófisis lagrimal, que se articula con el hueso lagrimal, la apófisis etmoidal, que se articula con el etmoides. Lo mismo aquí, ¿no? Fíjense, este es el proceso lagrimal o apófisis lagrimal y este es el proceso etmoidal o apófisis etmoidal. Este se articula con el hueso lagrimal y este se articula con el etmoides. Y también tiene un proceso que se articula con el hueso maxilar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué se articula el hueso, la concha nasal inferior? Se articula con el hueso maxilar, se articula con el hueso lagrimal, se articula también con el etmoides y también se articula con el hueso palatino. Entonces, con 4 huesos se articula este borde superior. El borde inferior es este. Este borde inferior es libre, es convexo y se encuentra aquí, libre en las fosas nasales. Pasamos a las extremidades. La concha nasal inferior tiene 2 extremidades. Una extremidad anterior, esta es la extremidad anterior, y una extremidad posterior. Esta es la extremidad posterior. La extremidad anterior se articula con el hueso maxilar y la extremidad posterior se articula con el hueso palatino. Pasamos al hueso lagrimal. El hueso lagrimal se llama también unguis. Es este de color rojo. Y aquí lo podemos ver desarticulado. El hueso lagrimal tiene 2 caras, una cara lateral y una cara medial. La cara lateral es esta. La cara lateral forma parte de la pared medial de la cavidad orbitaria y en esta cara se encuentra una cresta, esta que ven acá. En el hueso desarticulado se ve mejor, fíjense, esta cresta. Se llama cresta lagrimal posterior, siempre nombre completo. Si estamos diciendo aquí que esta se llama cresta lagrimal posterior, es porque existe una cresta lagrimal anterior, que vamos a ver dónde se encuentra, en qué hueso se encuentra. En este hueso lagrimal se encuentra la cresta lagrimal posterior, que es esta. Esta cresta lagrimal posterior termina hacia abajo en este elemento anatómico que se llama gancho del hueso lagrimal, que presta inserción al tendón reflejo del músculo orbicular de los párpados. Esta cresta divide a la cara lateral del hueso lagrimal en 2 partes. Una parte anterior, que es esta, y una parte posterior, que es esta. La parte posterior es lisa. Y forma parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. La parte anterior es acanalada. También es lisa, pero es acanalada. Este canal, cuando el hueso lagrimal se articula con el hueso maxilar, completa este canal, fíjense, que se llama canal lagrimal. En el canal lagrimal se aloja el saco lagrimal. Entonces aquí se aloja el saco lagrimal. No la glándula, no se confundan con la glándula. La glándula se aloja en la fosita lagrimal que está en el hueso frontal. Aquí en este canal se aloja el saco lagrimal.
Este canal lagrimal continúa hacia abajo con el nombre de conducto nasolagrimal y este conducto nasolagrimal llega al meato inferior de las fosas nasales. Es decir, que las lágrimas que salen de acá del saco lagrimal descienden por este conducto nasolagrimal y llegan al meato inferior de las fosas nasales que ya conocen. El meato inferior es este, ¿no? Este de acá, que se encuentra entre la concha nasal inferior y la pared lateral de las fosas nasales. La cara medial está dirigida hacia las fosas nasales. Forma parte de la pared lateral de las fosas nasales. Los bordes. Aquí tenemos el borde superior. Como pueden ver, el borde superior se articula. Se articula con la apófisis orbitaria interna del hueso frontal. El borde inferior es este de acá. El borde inferior se articula con la concha nasal inferior. Y también se articula con el hueso maxilar. El borde anterior es este. El borde anterior, como pueden ver, se articula con la apófisis frontal del hueso maxilar. Se articula con el hueso maxilar. El borde posterior es este. El borde posterior se articula con la lámina papirácea del etmoides. Es decir, con la lámina papirácea es una de las caras de las masas laterales del etmoides, ¿no? Entonces, hacia atrás se articula con el etmoides. Pasamos al hueso cigomático. El hueso cigomático se llama también hueso malar. Este es el hueso cigomático derecho y el izquierdo, y aquí lo podemos ver desarticulado. El hueso cigomático tiene dos caras. Una cara anterolateral, que es esta. Aquí también la podemos ver. Aquí la podemos ver desarticulada. Esta es la cara anterolateral. Y una cara posteromedial, que es esta. La cara anterolateral. La cara anterolateral es convexa y presenta un agujero. Aquí se puede ver este agujerito. Se llama agujero cigomático facial del conducto temporo-cigomático. Ya este conducto tiene un orificio de entrada y tiene dos orificios de salida, por eso se llama así. Agujero cigomático facial del conducto temporo-cigomático. Esta cara, aparte de este agujero, tiene rugosidades. En esas rugosidades se inserta dos músculos, el músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor. Vuelvo a repetir los elementos de esta cara: el agujero cigomático facial y las rugosidades para los músculos cigomático mayor y cigomático menor. Pasamos a esta otra cara. Esta es la cara posteromedial. La cara posteromedial tiene dos segmentos. Un segmento anterior o articular. Este de acá, fíjense. Este segmento anterior es articular. Se articula con el hueso maxilar. Aquí pueden ver esa articulación. El hueso cigomático se articula con el hueso maxilar. La superficie que se articula es esta de acá, que forma parte de la cara posteromedial. Tiene un segmento posterior. El segmento posterior o temporal es todo esto. Es liso y también es cóncavo. El borde anterior, pasamos a los bordes. Son solamente dos caras y los bordes son 4. Los bordes son estos. Este de acá es el borde antero superior u orbitario.
Me están siguiendo, ¿verdad, chicos? Esta lámina está en la práctica. Este es el borde anterosuperior u orbitario. Este es el borde posterosuperior o temporal. Este es el borde anteroinferior o maxilar. Y este es el borde posteroinferior o maseterino. El borde anterosuperior. El borde anterosuperior u orbitario, como pueden ver, es cóncavo y forma la parte inferior y lateral del reborde orbitario. Aquí podemos ver mejor esto, fíjense. El reborde orbitario es todo esto. El borde anterosuperior del hueso cigomático forma la parte lateral e inferior del reborde orbitario. Esta parte de acá corresponde a la apófisis frontal del hueso cigomático. Esto de acá, esta parte superior. Tiene forma cuadrilátera, es aplanada, su cara medial es cóncava y forma parte de la pared lateral e inferior de la órbita. Y presenta un orificio de entrada al conducto temporocigomático. Este orificio que les decía es el cigomático facial, ¿se acuerdan? Tiene un orificio de entrada que está por aquí. Aquí. Y entonces ese es el orificio de entrada al conducto temporocigomático. Pasamos al borde póstero superior, que es este de acá. El borde póstero superior o temporal no es irregular, fíjense, es sinuoso, es contorneado. Su extremo superior presenta una eminencia que se llama apófisis marginal. Este borde es el límite de la fosa temporal. Hasta aquí llega la fosa temporal. Y en este borde se inserta la aponeurosis temporal. Pasamos al borde anteroinferior. El borde anteroinferior es este. El borde anteroinferior es rugoso. Estas rugosidades se articulan con el maxilar, que es este de acá. El borde posteroinferior es este de acá. Aquí lo podemos ver también, este. En el hueso desarticulado, este es el borde posteroinferior, llamado también maseterino, porque se inserta el músculo macetero, que es uno de los músculos masticadores. Pasamos a los ángulos. Los ángulos son 4. El ángulo superior es este, el ángulo inferior es este, el ángulo anterior es este y el ángulo posterior es este. Es decir, que el hueso cigomático tiene más o menos la forma de un rombo, ¿verdad? Porque tiene 4 bordes y 4 ángulos que están dispuestos así como un rombo. Entonces, el ángulo superior es este. El ángulo superior es dentado. Esta superficie dentada se articula con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal.
o apófisis cigomática del hueso frontal. El ángulo inferior es este. El ángulo inferior se articula con el hueso maxilar. Aquí lo podemos ver articulado, ¿no? Aquí podemos ver articulado al ángulo superior y al ángulo inferior. El ángulo anterior es este. También se articula con el hueso maxilar. Y por último, el ángulo posterior. El ángulo posterior es este. El ángulo posterior también lo podemos ver acá en esta imagen, ya articulado. Este ángulo posterior es biselado. Es biselado a expensas del borde superior, que es este, es decir, así. Y este ángulo se articula con el arco cigomático o apófisis cigomática del hueso temporal. Pasamos al hueso palatino. El hueso palatino es un hueso que tiene la forma de una letra L. Es así. Tiene una lámina vertical y tiene una lámina horizontal. Así es el hueso palatino. Ese es uno de los huesos palatinos. Y el otro hueso palatino sería este, ¿no? Tiene una lámina vertical y tiene una lámina horizontal. Las láminas horizontales se articulan entre sí. Aquí podemos ver esa articulación. Esa es la articulación. Entonces son como dos letras L's que se unen. Entonces es una lámina ósea en forma de un ángulo. Es decir, en forma de una letra L. Tiene una lámina horizontal. Esta es la lámina horizontal. Y esta es la lámina vertical. En esta imagen, esta es la lámina horizontal, la que está en el paladar. Esa es la lámina horizontal, aquí también la podemos ver. Esta es la lámina horizontal, también se encuentra en el piso de las fosas nasales. Aquí, esta también es la lámina horizontal y la lámina vertical es esta. Esta es la lámina vertical y en esta imagen, esta es la lámina vertical. Lámina vertical y esta es la lámina vertical. La lámina horizontal entonces es esta, ¿no? Es la parte horizontal de la letra L. Es esta, en esta imagen es esta y esta. La lámina horizontal tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior es esta y esta. O sea, esta es la lámina horizontal del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? Cara superior. Y esta es la cara inferior y cara inferior. Esta lámina también está en la práctica, entonces vayan siguiendo, chicos, para que vayan identificando los elementos anatómicos. La cara superior es esta. La cara superior de la lámina horizontal es lisa, es cóncava y forma parte del piso de las fosas nasales. Todo esto que ven acá es el piso de las fosas nasales, ¿sí? La cara inferior es esta. La cara inferior forma parte de la bóveda palatina. La bóveda palatina es todo esto. Y como pueden ver, la cara inferior de la lámina horizontal forma parte de esa bóveda palatina. Esta cara inferior es rugosa y está cruzada por un surco anteromedialmente, que es continuación del conducto palatino mayor, de este conducto. Aquí hay un surco, ¿sí? Esta lámina tiene bordes. Tiene un borde anterior, que es este. Tiene un borde posterior, que es este. Un borde lateral, que es este. Y un borde medial, que es este. El borde anterior
El borde anterior, como pueden ver, se articula. Se articula con la apófisis palatina del hueso maxilar. Este hueso de acá es el hueso maxilar. Aquí se ve lo mismo. El borde anterior se articula con el hueso maxilar. El borde posterior es este. El borde posterior es liso, es cóncavo, es libre, en el esqueleto es libre y forma parte de las coanas. Las coanas son el orificio posterior de las fosas nasales. En la línea media de este borde posterior hay una espina, fíjense. ¿Ven? Cuando se articulan las dos láminas horizontales, se forma esta espina, que se llama espina nasal posterior. Aquí se puede ver también, fíjense, cuando se articulan las dos láminas horizontales del palatino, se forma esta espina que se llama espina nasal posterior. El borde lateral es este. El borde lateral se confunde con la lámina vertical. Presenta una escotadura que limita el orificio inferior del conducto palatino mayor. El conducto palatino mayor es este que ven acá. Aquí se ve un agujero, ¿verdad? Es un conducto que se encuentra aquí en el borde lateral. El borde medial es este. El borde medial es grueso, es rugoso y se articula con el borde medial del lado opuesto. Es decir, que en este punto se articulan las dos láminas horizontales del palatino entre sí. Cuando se articulan las dos láminas horizontales, en esta cara que mira hacia las fosas nasales, se forma esta cresta, que se llama cresta nasal, y que continúa con esta cresta nasal del maxilar. Entonces, toda esta cresta que ven acá se llama cresta nasal. Esa es la lámina horizontal. Entonces, se encuentra en el piso de las fosas nasales y también se encuentra en la bóveda palatina. Pasamos a la lámina vertical. La lámina vertical es esta. Esta de acá es la lámina vertical, aquí también la podemos ver. La lámina vertical tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial. La cara lateral es esta y la cara medial es esta. En esta imagen, esta es la cara medial. En esta imagen solo se ve la cara medial. Y aquí se ven las dos caras, lateral y medial. La cara lateral. La cara lateral forma parte del trasfondo de la fosa infratemporal. La cara medial es esta que podemos ver acá. La cara medial forma parte de la pared lateral de las fosas nasales y presenta dos crestas. La cresta conchal o cresta turbinal inferior, que se articula con la concha nasal inferior, y la cresta etmoidal o cresta turbinal superior, que se articula con la concha nasal media del etmoides. Recuerden que las conchas nasales superior y media pertenecen al etmoides. Entonces, la cresta etmoidal se articula con la concha nasal media del etmoides y la cresta turbinal inferior se articula con la concha nasal inferior. Esta cara, como les dije, forma parte de la pared lateral de las fosas nasales. Pasamos a los bordes de la lámina vertical. Tiene un borde anterior. El borde anterior es este. Este borde anterior se articula con el hueso maxilar. Todo esto es el hueso maxilar. En esta imagen la mayor parte es el hueso maxilar. Como pueden ver, la lámina vertical del hueso palatino por su borde anterior se articula con el hueso maxilar y contribuye a estrechar el orificio del seno maxilar. El orificio del seno maxilar es este. Cuando el hueso maxilar está desarticulado, este orificio es muy grande.
pero cuando se articula con los huesos vecinos se vuelve más estrecho. Entonces, este borde anterior de la lámina vertical se articula aquí y contribuye a estrechar este orificio del seno maxilar. El borde posterior es este. Este borde posterior es muy delgado y se articula con la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Eso ya lo hemos estudiado cuando hemos estudiado la apófisis pterigoides. El borde superior es este. El borde superior es irregular y tiene dos apófisis. Una apófisis anterior, que es esta, que se llama también apófisis orbitaria, y otra apófisis posterior, que es esta, que se llama también apófisis esfenoidal. Estas dos apófisis están separadas por esta escotadura. Fíjense, aquí hay una escotadura. Se llama escotadura esfenopalatina. Aquí lo mismo, aquí en un hueso desarticulado lo podemos ver bien. Esta es la apófisis anterior u orbitaria. Esta es la apófisis posterior o esfenoidal y esta es la escotadura esfenopalatina. Espérenme un minuto, por favor. Voy a ir a ver. La apófisis orbitaria, la apófisis esfenoidal y esta de acá es la escotadura esfenopalatina. Cuando la lámina vertical se articula con el esfenoides, se articula con el cuerpo del esfenoides, esta escotadura se convierte en agujero. Se llama agujero esfenopalatino. Y por este agujero esfenopalatino pasan la arteria, la vena y el nervio esfenopalatino. Pasamos al borde inferior. Este es el borde inferior. El borde inferior se confunde con el borde lateral de la lámina horizontal. De este borde se desprende la apófisis piramidal. La apófisis piramidal es esta de acá. La apófisis piramidal del hueso palatino. Esta apófisis piramidal del hueso palatino también ya la hemos mencionado cuando hemos estudiado el esfenoides, porque se articula o se introduce con ese espacio que se forma entre las dos láminas de la apófisis pterigoides del esfenoide. Pasamos ahora al vómer. El vómer es un hueso impar. Es este de acá. Es uno de los huesos impares que se encuentra situado en el tabique nasal. Forma el tabique nasal junto con la lámina perpendicular del etmoides. El vómer es un hueso que tiene forma cuadrilátera. Por lo tanto, tiene dos caras y 4 bordes. Las caras son estas. Esta es una cara y la otra cara estaría en el lado opuesto, ¿verdad? Estas caras del hueso vómer tienen surcos vasculares y también nerviosos, por donde pasan la arteria, la vena esfenopalatina y el nervio nasopalatino. Los bordes. Tiene un borde superior. Este es el borde superior. El borde superior del vómer presenta un canal. Aquí podemos ver el canal en el vómer desarticulado. Este es el canal del vómer. Y también presenta alas
Estas son las alas del Böhmer, esta y esta, que se articula con la cresta inferior del cuerpo del esfenoides. El borde inferior, aquí podemos ver ya articulado. Fíjense, el borde superior se articula con la cresta inferior del cuerpo del esfenoides. El borde inferior es este. El borde inferior se articula con la cresta nasal. ¿Se acuerdan de la cresta nasal? La cresta nasal es esta de acá, que se forma cuando se articulan las dos láminas horizontales del palatino y las dos apófisis palatinas del maxilar. Aquí se levanta una cresta. Todo esto se llama cresta nasal. Entonces, el borde inferior del Böhmer, que es este, se articula con esa cresta nasal. El borde anterior es este. El borde anterior se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Esta es la lámina perpendicular del etmoides y aquí podemos ver esa articulación. Y también se articula con el cartílago del tabique nasal. Entonces, el tabique nasal está formado por la lámina perpendicular del etmoides, por el Böhmer y también por un cartílago que se llama cartílago del tabique nasal. El borde posterior es este. En el esqueleto, el borde posterior es libre. Este borde posterior separa las coanas. Las coanas son los orificios posteriores de las fosas nasales. No tengo aquí una imagen de las coanas. Bueno, en la clase práctica les voy a mostrar las coanas. Entonces, hasta aquí, chicos, es esta presentación de los huesos de la cara. ¿Quieren quedar aquí o quieren que continuemos con el hueso maxilar? ¿O prefieren repasar alguna parte de acá? Porque es un poco complicado tal vez para ustedes porque es la primera vez, ¿no?, que estamos viendo los huesos y tienen que saber bien con qué se articula, tienen que identificar su cara lateral, medial, sus bordes superior, inferior, posterior, anterior. Entonces, tal vez en lugar de avanzar el hueso maxilar, podríamos repasar alguna parte que no han comprendido. Porque la práctica es de esto, ¿no? Tienen que hacer una práctica del hueso cigomático y también del hueso palatino, y creo que es del Böhmer también. ¿De qué hueso? A hueso cigomático, palatino y Böhmer, ¿no? Son los más importantes, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Han identificado bien las caras, los bordes, los elementos anatómicos? Doctora, del hueso palatino no puedo entender bien. ¿Del hueso palatino? Sí, Ya. a la cara medial y esa parte no entiendo. Ya, entonces, ya. El hueso palatino es un hueso que tiene la forma de una letra L. Es así, ¿no ven? Así es un hueso palatino. Y el otro hueso palatino, el del lado opuesto, es así. Viene así, la parte vertical y la parte horizontal. Y las dos láminas horizontales se articulan aquí. Y así se unen. Entonces, entre los dos huesos palatinos tienen esta forma, ¿no? Aquí podemos ver esto. Esta parte es la lámina vertical, horizontal. Lámina horizontal y esta es la lámina vertical. La lámina horizontal la podemos ver acá, articulada ya con el hueso maxilar. También la podemos ver aquí,
también articulada con el hueso maxilar. Esta lámina horizontal se encuentra en el piso de las fosas nasales, como pueden ver, y en la bóveda palatina. Es decir, que tiene dos caras. Una cara superior, esta es la cara superior, que forma parte del piso de las fosas nasales. Y la cara inferior es esta. La cara inferior forma parte de la bóveda palatina, junto con el hueso maxilar. Todo esto es el hueso maxilar. La mayor parte de la bóveda palatina está formada por el hueso maxilar, pero también por las láminas horizontales del hueso palatino, que son estas dos. Lo mismo ocurre en las fosas nasales. El piso de las fosas nasales está formado por el maxilar, pero también por las láminas horizontales del hueso palatino. Entonces, esta lámina horizontal tiene esas caras, ¿no? Cara superior, que está en las fosas nasales, y cara inferior, que está en la bóveda palatina. Los bordes, este es el borde anterior. El borde anterior, como pueden ver, se articula con el hueso maxilar, con la apófisis palatina del hueso maxilar. El borde posterior es este. En el esqueleto es libre y forma parte del orificio posterior de las fosas nasales o coanas. El borde medial es este. Aquí ya lo podemos ver articulado. El borde medial se articula con el borde medial del lado opuesto. En esta imagen podemos ver el borde medial desarticulado. Creo que en la práctica está señalado este elemento anatómico. Este es el borde medial articulado, y aquí lo podemos ver articulado. Como pueden ver, este borde medial es grueso, es rugoso y es articular, porque se articula con el del lado opuesto. Y cuando se articula, se forma esta cresta, que es la cresta nasal, y en la parte posterior se forma esta espina, que se llama espina nasal posterior. Hasta ahí y el borde lateral es este. El borde lateral se confunde con la lámina vertical, y en este borde se encuentra este agujero o conducto, que se llama conducto palatino mayor. ¿Hasta ahí está claro? Para que pasemos a la lámina vertical. Sí, doctor. Entonces, la lámina vertical, como su nombre dice, es vertical. La podemos ver ahí en las imágenes. Esta de acá es la lámina vertical. La podemos ver aquí también y aquí, ¿sí? La lámina vertical tiene dos caras. Una cara medial y una cara lateral. La cara medial es esta. Forma parte de la pared lateral de las fosas nasales, es decir, que mira hacia las fosas nasales, ¿no? Esta de acá. Mira, como pueden ver, hacia las fosas nasales. Esta cara medial tiene una cresta turbinal inferior, que es esta, y una cresta turbinal superior, que es esta. La cresta turbinal inferior se articula con la concha nasal inferior, y la cresta turbinal superior se articula con la concha nasal media. Esa es la cara medial. La cara lateral es esta de acá. Esta cara lateral forma parte del trasfondo de la fosa infratemporal o fosa pterigomaxilar. Y tiene zonas. Tiene una zona que ocluye la parte posterior del orificio del seno maxilar. Tiene una zona maxilar que es rugosa, que se articula
con la tuberosidad del hueso maxilar, que es la parte posterior del hueso maxilar. Tiene una zona pterigomaxilar que presenta la pared medial del conducto palatino mayor y tiene una zona pterigoidea que se articula con la lámina medial de la apófisis pterigoides. Entonces, la cara lateral se articula con el maxilar, se articula también con la apófisis pterigoides, contribuye a cerrar el orificio del seno maxilar y también contribuye a formar el conducto palatino mayor. Los bordes. Tiene un borde anterior que es este. El borde anterior también se articula con el hueso maxilar, contribuye a estrechar este orificio, que es el orificio del seno maxilar. Tiene un borde posterior, que es este. El borde posterior se articula con la apófisis pterigoides. Tiene un borde superior, que es este. El borde superior tiene 3 elementos anatómicos, que son la apófisis orbitaria, la apófisis esfenoidal y una escotadura, que es la escotadura esfenopalatina. Cuando las apófisis se articulan, esta escotadura se convierte en agujero esfenopalatino, por donde pasa la arteria esfenopalatina, la vena esfenopalatina y el nervio nasopalatino. Eso es importante que sepan. De esto no se olviden. Del conducto esfenopalatino, que se forma cuando el borde superior de la lámina vertical se articula con el cuerpo del esfenoides. Esta escotadura se convierte en agujero esfenopalatino. En esta imagen se puede ver mejor la escotadura, ¿no? Esta es la apófisis anterior u orbitaria, esta es la apófisis posterior o esfenoidal y esta es la escotadura esfenopalatina. Luego tenemos el borde inferior. El borde inferior es este. El borde inferior de la lámina vertical se confunde con el borde lateral de la lámina horizontal. Lo importante de este elemento, de este borde, es que de este borde se desprende esta apófisis. Fíjense, esta de acá, de forma triangular. Esta apófisis se llama apófisis piramidal. Esta apófisis piramidal se introduce en ese espacio que se forma entre las láminas de la apófisis pterigoides, que hemos avanzado en la anterior clase. ¿Se acuerdan de la apófisis pterigoides? Tiene 2 láminas, ¿verdad? Lámina medial, lámina lateral, o se llaman también ala interna y ala externa. Entre estas 2 alas se forma un espacio y aquí en ese espacio se introduce esta apófisis que se llama apófisis piramidal. A ver, vamos a buscar una imagen. Vamos a ver en una imagen de la anterior clase. Bueno, este es un tema que vamos a avanzar dentro de 2 clases todavía, pero aquí se puede ver. Fíjense lo que les decía hace un rato.
Este huesito de color celeste es el hueso palatino. Esta partecita corresponde al trasfondo de la fosa infratemporal. Esta sería la cara lateral de la lámina vertical del hueso palatino. Y este agujerito que ven acá es el agujero esfenopalatino, que también ya hemos visto, ¿no? Estas son las láminas. Esta es la lámina medial y esta es la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y aquí se va a introducir la apófisis piramidal del hueso palatino. Y estos dos orificios que ven aquí, derecho e izquierdo, son las coanas. Esta es una coana y esta es la otra coana. Las coanas son los orificios posteriores de las fosas nasales. Esto que ven aquí es el vómer. Este es el borde posterior del vómer. Este es el canal del vómer y estas son las alas del vómer que están en el borde superior. Esta es la lámina horizontal del palatino y esta es la espina nasal posterior. Este es el borde posterior o borde libre del hueso palatino. Y aquí podemos ver que en el hueso palatino se abre este conducto, que es el conducto palatino mayor. Y también podemos ver que el borde posterior de la lámina vertical se articula con la apófisis pterigoides, que es esto. Todo esto es la apófisis pterigoides, que ya hemos avanzado en la anterior clase. Entonces aquí se articula. ¿Tienen otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Nos vemos en la clase práctica, en su respectivo horario. Ya, espero que hayan identificado los elementos anatómicos para la